Cuando una persona se siente amenazada, se activan unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Siempre digo lo mismo, pero es que no quiero que haya confusión. Cuando hablo de amígdalas en el cerebro, no estas. Porque en una ocasión, con un grupo de pocas personas, no llevaba imágenes, no llevaba cerebros, que a veces llevo cerebro, empecé a hablar de las amígdalas y una persona empezó a ponerse súper pálida. Y yo digo, este se me cae redondo. Digo, ¿qué le está pasando? Digo, oye, ¿te encuentras bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, que estoy entendiendo toda mi vida. Y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Pero... La confusión viene del griego, porque en el griego significa almendra. Entonces están estas que son órganos linfoides y luego tenemos las amígdalas, que son dos núcleos situados en el cerebro. Para saber exactamente dónde están, imagínate una flecha que te entra por un ojo y otra flecha que te entra por el oído. El punto donde se encuentran, aproximadamente ahí está la amígdala. Está en la parte anterior del lóbulo temporal. Y se parecen a estas, pero no son estas. Están en el cerebro. Es nuestro detector de amenaza. Cuando la amígdala se activa ante la percepción de una amenaza, lo primero que hace es robar sangre de la parte anterior del cerebro, lo cual produce cambios muy importantes en la percepción de nuestros recursos, porque al activarse la amígdala y reducirse el aporte de sangre a la zona anterior del cerebro, se pierde capacidad de comprender, se pierde capacidad de aprender, se pierde capacidad de ser creativo y se pierde capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso, cuando tú, Blas, antes hablabas del sentido positivo de la vida, incluso en la enfermedad, es muy importante, porque si tú la enfermedad solo lo vives como una amenaza, no podrás encontrar recursos naturales que tienes que te pueden ayudar a tomar vías que favorezcan la curación, porque ni siquiera las verás. Por eso un niño, una niña en un colegio, en una escuela, un estudiante en una universidad, donde sea, una persona en una empresa, que se sientan amenazados, no que estén amenazados, que se sientan amenazados porque no hay una cultura de encuentro, de cordialidad, de afecto, y activen estos centros, no importa lo inteligentes que sean, no podrán comprender, no podrán aprender, no podrán ser creativos. No porque no lo tengan, sino porque cuando se activan las amígdalas, el riego de la zona anterior del cerebro se reduce. Y esto explica perfectamente por qué determinados jóvenes que no van bien en un contexto y no aprenden, cuando les cambias el contexto, les cambias la forma de enseñanza, aprenden y aprenden muy deprisa. Pero es que el efecto en el cuerpo es también muy marcado, y uno de los efectos es en el estómago. Cuando una persona se siente amenazada, y Margarita se sentía amenazada por su jefe, que no necesariamente la estaba amenazando, pero ella se sentía amenazada, el sistema nervioso simpático hace exactamente lo mismo que si te persiguiera un tigre. El tubo digestivo lo paraliza. ¿Entendéis? Porque no te vas a poner a comer si te persigue un tigre. ¿Qué pasa con un estómago que se paraliza? Un estómago que se paraliza es un estómago a través del cual la comida no puede fluir bien. La comida, cuando no fluye bien, se estanca. Cuando se estanca, se pudre. Cuando se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas. ¿Qué hace el gas? Hincha las paredes del estómago. No hay medicación, bueno, algunas que te reducen el gas, pero el omeprazol, por más que te baje el ácido, si el problema no es el ácido, el problema es la dilatación del estómago. En el momento en el que Margarita empezó a buscar el encuentro, al principio con una tenue sonrisa forzada, estaba mandando al cerebro un mensaje: tú no sonríes en presencia de la amenaza. ¿Os imagináis el tigre y que digas tú, ¡oh, qué oportunidad! ¡Oh, charlemos! No. Entonces, el simple hecho de
el propio cuerpo, disponerlo para el encuentro, y la sonrisa es así, es suficiente para que el sistema nervioso simpático se desconecte y se active el parasimpático. ¿Por qué se le quitó el dolor a Margarita? Porque el estómago empezó a funcionar. Ella no tenía ningún problema de estómago, por eso en las endoscopias no se veía nada, no había nada. Porque la dilatación no se ve en la endoscopia. Importante. La amígdala es un centro de una importancia extrema, por ejemplo, para las relaciones sociales. Los niños que no desarrollan bien su amígdala, cuando son obviamente pequeñitos, luego tienen muchas dificultades en todo lo que es la relación social. Hay niños, por ejemplo, que hiperactivan muy fácilmente la amígdala, entonces están siempre asustados, les da miedo mirar a los ojos a los demás, porque la amígdala enseguida reacciona. La amígdala es el detector del peligro y detecta el peligro antes de que a nivel de la corteza cerebral reconozcamos el peligro. Entonces la amígdala tiene esta capacidad de captar el peligro antes de que sea obvio para nuestro intelecto. El problema es cuando la amígdala es activada por procesos mentales que nos hacen ver peligros donde no existen. Ahora, lo que os quisiera decir es lo siguiente. Cuando un ser humano dice, yo necesito aprender esto, o se siente inspirado a aprender, y resuelve, determina, se compromete con el aprendizaje, empieza a cambiar su cerebro. Hay una serie de procesos que se han visto en niños y en adultos. Y por tanto, la reinvención del cerebro humano es una realidad independientemente de tu edad. Primer proceso. Cuando tú, inspirado por una posibilidad de aprender, por algo que quieres que entre en tu vida, te pones en ese proceso complejo y hermoso de aprender, aumenta el riego sanguíneo de ciertas partes de la corteza cerebral, específicamente de una parte situada detrás de la frente y encima de los ojos, llamada corteza prefrontal. Cuando va más riego sanguíneo a mi cerebro, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a ver con más claridad, empiezo a ver con más foco, aprendo más deprisa, soy más creativo. También se ha visto que aumenta la neuroplasticidad, es decir, las neuronas se conectan más entre ellas. Esto es básico, porque neuronas más conectadas, mayor capacidad de resolver problemas y desafíos. Y lo tercero, que también se ha demostrado en adultos, una colaboración Instituto Salk en La Joya, San Diego, y el Karolinska en Estocolmo, es que nosotros también, los adultos, podemos generar nuevas neuronas. Las neuronas no se reproducen, son muy complejas, pero sí se regeneran a partir de células madre, de células pluripotenciales localizadas en las cavidades del cerebro. Pueden emigrar entre 500 y 1000 neuronas de los ventrículos cerebrales a los hipocampos, llamados así por su forma de caballito de mar. Y en 21 días esas células madre se han convertido en neuronas. Esto es espectacular, porque el hipocampo no solo es fundamental en el aprendizaje. El hipocampo controla el pánico que procede del centro del miedo en la amígdala y está muy involucrado con una hormona de la que hemos oído hablar antes, que es la dopamina. La dopamina te da un sentido de curiosidad y un sentido de exploración. Ahora, si esto es así, si el ser humano está dotado para aprender, si tiene esta inteligencia natural con sus distintos grados, no es mejor un pavo real que un águila real, no es mejor una que otra. ¿Qué entorpece el proceso? El proceso es entorpecido por varios factores. Primero, la manera en la que gestionamos el error. El error en nuestra cultura está llena de sentimientos punitivos. Si es que te lo dije, me tenías que haber hecho caso, te tenía que pasar eso. O, qué torpe soy, cómo me he vuelto a equivocar otra vez. Esta sensación de amenaza tiene efectos muy serios, como veremos después en el cerebro. Número 2. El número 2 es cuando ponemos demasiada tensión en la vida. Hay una curva descubierta por dos investigadores de la Universidad de Harvard, Yorkis y Dodson, que demuestra que necesitas un punto de tensión para que tu inteligencia se abra y se despliegue. Pero más allá de esa tensión empieza a caer. Y en tercer lugar, hemos de ser muy cautos con el tema del apoyo. Todo aprendizaje implica entrar en tierra nueva, en tierra desconocida. Cuando una persona
al entrar en ese mundo de aventura, de curiosidad y de fascinación, se siente apoyada por otro ser humano, se siente confiada y a pesar de la dificultad sigue dando pasos. Pero cuando a tu lado no tienes a alguien que te apoya, sino alguien que te critica, empiezan a cambiar las cosas. Estos núcleos cerebrales tienen la capacidad de alterar nuestra percepción de la realidad. Por eso es tan importante saber cómo desconectar la amígdala. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, la amígdala se puede desconectar haciendo ejercicio físico, se puede desconectar con la meditación, se puede desconectar con el humor, con la risa, se puede desconectar con la relación humana, se puede desconectar de distintas maneras. Y no conocer esto tiene consecuencias muy serias, porque cuando una persona está secuestrada por la amígdala, no se da cuenta de hasta qué punto está viendo una realidad completamente distorsionada. Si te gustó nuestro video, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, nos emociona responderles. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todos nuestros videos y que seas el primero en verlos. Muchas gracias por ver el video y tu tiempo. Nos vemos en el próximo video, amigos.